Bueno, shalom a todos. Hoy seguimos con Trato de Nedarim 3. Lo vamos a titular Lenguaje exigente. En la tarde de ayer, la Mishnah da apertura del tratado Nedarim y comenzó enseñando que si alguien usó un sinónimo para la palabra voto en una declaración, su declaración sigue siendo un voto. Luego pasó a dar ejemplos de insinuaciones de votos, declaraciones en las que alguien simplemente sugirió que estaba haciendo un voto sin ser específico en lo que estaba haciendo, o incluso describiendo la naturaleza específica de su voto. La Mishnah declara que tales declaraciones también son vinculantes. ¿Qué pasa? La Gemara está desconcertada con esto. O sea, de aquí vamos a, cuando hablo de Gemara, hablo de todos los Tanaim, todos los que escribieron el Talmud. Y que tratan de explicar. Entonces, todos están desconcertados con esto. De aquí en más vamos a llamar la Gemara, para no decir todo. Cuando cuando toda la Gemara, cuando todos los que escribieron la Gemara piensan lo mismo, vamos a decir la Gemara. Bueno, o sea que la Gemara está desconcertada por esto. ¿No debería la Mishnah haber declarado primero que las insinuaciones de los votos también son vinculantes antes de dar ejemplos específicos a tales declaraciones? La Gemara responde que la Mishnah está incompleta. O sea, esto es una declaración muy atrevida. O sea, cómo se ponen cómo dicen que la Torah oral está incompleta. Y dicen que debería leerse de esta manera. Todos los sustitutos, todos los sustitutos de votos son como votos. Y las insinuaciones de votos son como votos. O sea que agregan la última frase al texto y explica la introducción de los últimos ejemplos de la Mishnah. Pero aún así, la Gemara no está satisfecha. Si el lenguaje sustitutivo se menciona primero y las insinuaciones en segundo lugar, ¿por qué se discuten las insinuaciones primero? Esto parece fuera de lugar. La Gemara se responde a sí misma, atribuyendo la apariencia o la aparente anomalía al estilo general de la Mishnah. Y dice, aquello con lo que concluye es lo que explica primero. Por eso yo siempre utilizo un viejo dicho que utilizaban mis maestros, que lo importante en un rabino no es cómo empieza a hablar, lo importante es cómo termina de hablar. Ahí está lo importante. En otras palabras, cuando una Mishnah aborda dos temas, A y luego B, su estilo de discutir el tema B antes que el tema A, pero fundamentar este punto, para fundamentar este punto, la Gemara trae una serie de ejemplos en la que este es el caso. Tenemos un problema aquí, porque hay muchos ejemplos en la que la Mishnah hace lo contrario.
Y también la Gemara empieza a citar ciertos casos, donde lo que nos lleva definitivamente a la hoja de hoy, donde declara. O sea, no sé si se dieron cuenta que hasta ahora yo primero hice una explicación o hago una explicación de todo lo que es la hoja, y después voy a la hoja específica. La Gemara declara: la Mishnah no es particular. A veces explica primero aquello con lo que empezó y a veces explica primero aquello con lo que terminó. O sea que hay que tener cuidado. O sea, no hay que interpretar como una regla estricta que con lo que se termina es lo importante, sino que hay veces que lo importante también es con lo que se empieza. El tema general en el tratado Nedarim es que las palabras importan. Y si bien esto es cierto en muchos sentidos, también es cierto que al igual que la Mishnah, las personas no siempre son coherentes con la forma en la que hablan. Mientras leía la Daf de hoy, comencé a preguntarme si los editores del Talmud me estaban enviando un mensaje en particular al colocar esta discusión aquí al comienzo del Tratado Nedarim. Veremos que a medida que sigamos leyendo, veremos cómo la ley rabínica responsabiliza a las personas por los compromisos verbales que hacen. Y veremos cómo los rabinos se enfocan con un láser, en la forma y el lenguaje particular que usa una persona cuando se compromete a hacer algo o se abstiene de hacerlo. También veremos cómo el uso de un lenguaje claro y de una fórmula proscripta facilita las cosas para quienes hacen votos y para quienes se ven afectados por ellos. Evidentemente, este tratado es un tratado muy interesante para los que son psicoanalistas de la rama lacaniana, donde la palabra es importante. Es igualmente cierto que a veces las personas no son tan cuidadosas con las palabras. Y aunque el Talmud no sanciona el uso imprudente del lenguaje, no puedo evitar leer la discusión de hoy como una advertencia contra ser demasiado duro con las personas que utilizan construcciones menos que ideales al hacer promesas verbales. Sí podemos reconocer que la Mishnah no siempre es exigente con el uso del lenguaje. Nosotros no deberíamos permitirnos lo mismo. Bueno, esto es todo por hoy. Nos seguimos viendo mañana si Dios quiere.